sinapsis adrenérgica, básicamente la noradrenérgica. Las demás son muy similares, nada más que cambia en lugar de noradrenalina, sería dopamina. Son las únicas dos porque la adrenalina, bueno, y en cerebro también se libera adrenalina, pero eh, básicamente la adrenalina es, les decía, una hormona de secreción interna. Entonces, podríamos decir que la mayor parte de la función simpática recae en la noradrenalina. Entonces, esta es la más representativa de todas las sinapsis adrenérgicas. Bueno, vamos a eh, la fisiología. Vamos a agarrar un poquito de historia. La filosofía, digo, la fisiología, la fisiología y por lo tanto también la farmacología. En un principio, sobre todo a finales del siglo XIX y en los primeros 40 años del siglo pasado, eran realmente aventuras intelectuales, a veces muy, muy, de veras arriesgadas, pero donde se utilizaba mucho el ingenio y la deducción, porque en realidad teníamos muy pocas herramientas. Por ejemplo, este, a finales del siglo XIX se había propuesto el concepto de receptor y casi todo el mundo lo aceptaba. Lo propuso Paul Ehrlich, pero nadie realmente conocía los receptores. O sea, nadie podría decir, ya identifiqué un receptor. Teníamos evidencia de la acetilcolina, de la noradrenalina, de la adrenalina, de la isoproterenol, que le llamaron en aquellos tiempos, le llamaban isoprenalina. Pero el concepto de receptor era meramente teórico. O sea, y entonces el trabajar y deducir los receptores era básicamente una experiencia de lógica experimental muy interesante. Para los que les gustan este tipo de juegos mentales de deducción tipo Sherlock Holmes, pues esto será un buen ejemplo. Entonces, allá en principios del siglo pasado, Alquist, un fisiólogo, farmacólogo, al principio eran lo mismo, los fisiólogos y los farmacólogos, propuso que había dos receptores para la noradrenalina, la adrenalina y el isoproterenol, sin tener todavía la idea de qué eran los receptores y menos cuál era cada uno de ellos. Si alguien quiere precisamente meterse en este tipo de aventura intelectual, podría leer, hay varios artículos de tipo de difusión científica que tienen este tipo de razonamiento, la narrativa, la crónica de estos experimentos. Y también en internet hay varias monografías que yo creo que pueden hallar. Básicamente, él propuso que había dos receptores, los alfa, que eran más sensibles a la epinefrina, a la adrenalina. Luego, a la noradrenalina. Y con muy pocas, este símbolo de doble mayor que quiere decir que
el isoproterenol era mucho, mucho menor su respuesta, su sensibilidad a la norepinefrina. Entonces los alfa reaccionaban a la adrenalina casi igual, un poquito mayor, pero casi igual, porque es mayor o igual que, o sea, prácticamente igual o en algunos tejidos mayor a la adrenalina que la norepinefrina. Estos son pues muy equivalentes. Y el isoproterenol con muy poca sensibilidad. Entonces había tejidos que respondían de esta forma y él propuso que esos tejidos tenían receptores alfa. ¿Por qué alfa? Pues porque le gustaba el griego, ¿verdad? Y además en aquellos tiempos se usaba mucho el griego y el latín como eh, opción de lenguaje científico. Y como la medicina estaba entrando al mundo científico, pues entonces agarraban nombres griegos y latinos. Pero había otros tejidos que respondían de otra forma, que respondían con mucha sensibilidad al isoproterenol. Fíjense, en el alfa era el último en la sensibilidad. En cambio, había otros tejidos que eran muy sensibles al isoproterenol, luego a la epinefrina, y de nuevo la epinefrina un poco más que la norepinefrina o igual. Entonces, estos dos patrones de respuesta que encontró en los tejidos que él trabajó, todavía no se conocía la dopamina, o sea, no se conocía como neurotransmisor. Ya se sabía la ruta metabólica, se tenían vestigios, pero la dopamina no se identificaba como neurotransmisor. Entonces él propuso que había dos receptores y a lo largo de la historia, ya cuando se pudo ver a los receptores, que se pudo identificar las proteínas, que se hicieron anticuerpos contra esas proteínas receptoras, que vamos a decir, pudo visualizar la estructura terciaria de estas proteínas utilizando difracción de rayos X, en fin, ya cuando se sintetizaron y se hicieron clones de genes de estos receptores, toda la evidencia apoyó de que Alquist estaba bien. Entonces sí un, es un hecho histórico como con puras tripitas, arterias, corazones, en preparaciones como la que vimos con la tripa, él pudo deducir que había esos dos receptores. Y además lo dedujo y además era cierto. Entonces, así básicamente son los receptores, si esta sigue siendo su afinidad. Fíjense bien que hablamos de afinidad, hablamos de sensibilidad, hablamos de selectividad, pero no de exclusividad. O sea, el isoproterenol también puede estimular a los alfa, pero es una cuestión de potencia. Acuérdense que la afinidad se traduce en potencia. El ISO aquí está mal escrito, ¿eh? Así es como está bien escrito. Además, vamos a de una vez a corregirlo. Ahora sí. Entonces, el isoproterenol también estimula a los alfa, pero necesita mucha mayor dosis para estimular a los alfa. La norepinefrina también estimula a los alfa, pero necesito en algunos tejidos un poco más de dosis. Y esto es muy similar. Fíjense bien que en términos generales, en cuanto a epinefrina y norepinefrina, son muy similares. Al rato vamos a ver la diferencia.
De- Luego, ya con todo lo que les dije de que pudimos hacer identificar bioquímicamente a las proteínas y luego molecularmente aislamos los genes de estas proteínas receptoras y pudimos ver su estructura tridimensional. Pues estos son los receptores que sabemos que existen en el humano. Los receptores beta, hay beta 1, beta 2 y beta 3. O sea, se le respetó su nomenclatura, nada más que hay 3 subtipos. Entonces, quiere decir que hay 3 genes. O sea, son diferentes los receptores. No muy diferentes, pero con la diferencia suficiente para tener y sobre todo poder provocar respuestas diferentes en los tejidos. Luego, a los receptores alfa-adrenérgicos. Aquí sí hay una mayor variedad. En general se clasifican como alfa-1, que son estimuladores, y los alfa-2, que son inhibidores. Y alfa-1 hay A, B y D, y alfa-2 hay A, B y C. Y ustedes dirán, ¿y por qué no hay aquí C? Porque al principio sí había A, B, C y D. Pero cuando ya se tuvieron los genes en la mano y se compraron las secuencias, lo que se vio es de que el que era el C era igual que el B. O sea, por errores o dificultades experimentales, el B se le había creído que había también un C, pero era el B. Entonces, pues el que llega primero es el que manda, entonces el C desapareció porque en realidad era el B. Entonces, por eso es que hay A, B y D. Y como ya todo el mundo se lo sabía el B como el D, entonces ya lo dejaron así, A, B y D. En cambio, el alfa 2 es así, nadie descubrió misterios posteriores y quedó como A, B y C. Recuerden que la medicina, yo creo que una cosa interesante, traten de leer lo más que puedan. Por ejemplo, una buena opción es, hay un correo de esos que mandan correos masivos, del New England Journal of Medicine. También hay otro de la Scientific American, pero el Scientific American agarra todas las áreas de ciencia. O por lo menos el Medscape, aunque el Medscape es más populachero, pero sí es médico. Pero el New England Journal of Medicine es bastante bueno. Y los artículos sobre COVID los da gratuitos como parte de su contribución al problema de la pandemia. No digo que lean los artículos, pero sí por lo menos los resúmenes o las editoriales. Es muy interesante porque en esta pandemia estamos viendo muy claramente cómo es el desarrollo del conocimiento científico. O sea, es por lo que pudieran, sobre todo en medicina, tal vez en ciencias exactas es menos, pero también ocurre. O sea, es algo general. Y es parte porque son cosas que estamos estudiando y aprendiendo. O sea, el desarrollo del conocimiento es en aproximaciones sucesivas. Este, vamos primero teniendo visiones, es como si cada vez fuéramos enfocando mejor. Al principio vemos nada más un panorama con imágenes muy borrosas y conforme vamos estudiando más,
fijándonos en detalles, tratando de ver mejor los detalles, vamos enfocando mejor, de tal manera que cada vez vemos con mayor claridad, pero al principio vemos las cosas muy difusas. Entonces lo mismo está sucediendo con el coronavirus. La ventaja que tenemos ahorita y que sería una lástima que ustedes desaprovecharan la oportunidad, es de que estas películas muchas veces duran varios años. Por ejemplo, el desarrollo de un fármaco usualmente se lleva 5 a 10 años. Ahorita estamos en una carrera por poder desarrollar una vacuna, que es un fármaco, en un año. O sea, todo el mundo le está haciendo el máximo esfuerzo para que este desarrollo científico sea lo más rápido posible. Este, y claro que, bueno, ahorita les hago ese comentario. Entonces es una buena oportunidad y por ejemplo eso se nota en los tumbos que se han ido dando en el manejo de la epidemia y de la enfermedad. Al principio todo el mundo empezó a tratar al COVID, sobre todo el COVID grave, como una neumonía. Y por eso es de que se intubaba a la gente, pero luego ya se empezaron a ver que a los que intubaban se morían, una buena parte de los que intubaban se morían. Y empezó a haber gente que dijo, a ver, vamos a ver cómo está esto. Y empezó a haber cambios en que decir, no, pues no hay que intubar a todos, hay que intubar a los que de plano no pueden respirar, pero a los otros a lo mejor les va mejor, porque el respirador con presión positiva también es tiene cierto tipo de agresión al tejido pulmonar. El meterle aire a presión es también agresivo. Entonces, no, pues vamos a ver, y algunos no los intubaron, nada más les ponían una mascarilla de oxígeno con una presión positiva, pero discreta, y empezaron a ver que a los que no tenían una neumonía tan seria les iba mejor, así que si los intubaban. Entonces, de tal manera que ahora se trata de intubar al menor número de pacientes posibles. Se prefieren usar eh, lo que le llaman, son unas mangueritas que tienen unas puntas nasales, se usan unas puntas de alto flujo, no como las que seguramente han visto en el hospital, sino son unas puntas que tienen capacidad de mandar mayor flujo de oxígeno. O poner una mascarilla, o también se están ensayando unos cascos como de astronauta para mantener ahí una presión positiva pero suave. Entonces, al principio, como casi con todas las infecciones virales, le poníamos el signo de la cruz a los católicos, ¿verdad? Les ponían el signo de la cruz a los esteroides. Y actualmente se dice, está muy claro que si nos llega un paciente en las primeras etapas de empezar a ver respuesta inflamatoria, el uso de dexametasona es muy útil. ¿Por qué? Porque aparentemente el principal problema del COVID no es tanto la neumonía, que sí es un problema, sino el principal problema por el que llegan a morir y a tener secuelas es por una respuesta inflamatoria generalizada. Entonces, es muy interesante también la discusión de los famosos cubrebocas, como al principio pensábamos que el cubrebocas pues protegía para no contagiar, pero no prevenía a alguien del contagio. Y cada vez hay más evidencia de que, por lo menos en términos poblacionales, eh, al parecer sí hay una protección también para el que usa el cubrebocas. Pero que si todo el mundo lo usa, pues todo el mundo se protege. Entonces, nada más aquí en México y
con el presidente Trump es donde no le, con los dos presidentes es donde no entra este, esa parte del conocimiento, pero creo que es más por orgullo. Pero es muy interesante si van siguiendo el desarrollo del conocimiento en cuanto al COVID. No digo que lo estudien todos los días, pero por lo menos los fines de semana y denle una vista a las noticias científicas del COVID. Es muy interesante. Bueno, pues así como estamos aprendiendo del COVID, así se ha aprendido en todo. Por eso es de que a veces lo primero que se propone cambia. ¿Por qué? Porque al principio hay hipótesis que luego se comprueba que son erróneas o hipótesis que resisten el paso de... yo creo que ya estamos cerca de un siglo de los datos de Alquist y se siguen comprobando. Bueno, entonces tenemos beta, alfa, beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1, alfa 2 y cada uno con subtipos. Y después descubrimos que la dopamina, que todo el mundo creía que era nada más un intermediario metabólico, no, pues también, sobre todo en el sistema nervioso central, tiene receptores que son diferentes a este y diferente a este, y que se clasifican hasta ahorita en D1, D2, D3, D4 y D5. Entonces, estos son los que consideramos que son los receptores adrenérgicos. Ahora, esos receptores también pueden reaccionar con menos sensibilidad, con menos potencia, con los betas y menor con los alfa. Ok. Entonces, este es un cuadro. En general, yo casi siempre les pido que hay cosas que la mayor parte de las cosas hay que entenderlas y muchas veces entendiéndolas bien, ya podemos usar menos la memoria. Pero esto sí, a veces también hay que echar la memoria, porque sí hay muchos fármacos. Aquí nada más están los clásicos, los representativos, hay más. De los principales adrenérgicos. Esos son los que estimulan. Vamos a empezar por los alfa. Los que tienen mayor selectividad por el alfa 1, pues son los que usamos para la gripa y para descongestionar mucosas, por ejemplo, mucosas nasales o mucosas de conjuntivas. Pero el más usado, yo creo que todos lo conocen, aunque no sepan cómo se llama, es la fenilefrina. La fenilefrina es un agonista adrenérgico que se usa en los antigripales y que tiene una mayor afinidad por alfa 1, menor por alfa 2 y prácticamente no tiene respuesta beta, pero si se llegan a dosis muy altas sí la va a expresar. Pero básicamente es alfa 1. Y por eso se usa para la gripe, para provocar vasoconstricción nasal y aliviar los síntomas de constipación nasal en el paciente con síndrome gripal. Está el otro alfa, el que estimula más al alfa 2. Aquí básicamente es la clonidina y la metilnoradrenalina. Precisamente este que habíamos visto acá, que se producía por la metildopa, además de que no es vasoconstrictor, sí tiene un efecto de alfa 2 y los alfa 2 son inhibidores. Entonces, por eso es de que esos dos fármacos se usan como
eh, antihipertensivos. La metilnoradrenalina no se usa como tal, sino se usa como metildopa. Y el metabolismo sináptico lo convierte en metilnoradrenalina. Luego, la noradrenalina, que tiene un efecto por igual, con una selectividad muy semejante por alfa 1 y alfa 2, y en los beta tiene una mayor afinidad por beta 1 que por beta 2. Entonces, básicamente es alfa y beta 1, el efecto de la noradrenalina. Alfa para los dos y beta 1. La respuesta beta 2 es muy baja, pero sí existe. La adrenalina es la madre de todas las catecolaminas, de todos los adrenérgicos. Esta agarra parejo y estimula a todos. Por eso es que es precisamente la hormona que salva vidas, que los va a hacer correr a todo lo que dan, que los va a hacer tirar golpes con una fuerza 3 o 5 veces mayor de lo que harían si estuvieran tranquilos. O sea, la adrenalina estimula todos los receptores prácticamente igual, a su máxima eficacia y potencia. Entonces, eh, por eso es el fármaco madre del cuadro rojo. No sé si sepan qué es el cuadro rojo. No, no. El cuadro rojo es esa cajita de medicamentos que se usan para el paciente grave. La dobutamina tiene una mayor afinidad por beta 1 que por beta 2 y muy poquita afinidad por alfa. Este es un fármaco que ya tendrá como unos 20 años, 25 años, y que es muy importante y que ha venido a desplazar a los digitálicos para el tratamiento agudo de la insuficiencia cardíaca. Todavía se usan los digitálicos, pero cuando un paciente llega con insuficiencia cardíaca, así como el muchachón de 40 años y 120 kilos de peso que platicamos allá hace semanas, la dobutamina es el primer fármaco que se usa en el hospital para la insuficiencia cardíaca, sobre todo la insuficiencia cardíaca congestiva. El isoproterenol cada vez se usa menos porque es demasiado potente y además la dobutamina hace que su efecto sobre beta 2 sea menor. Entonces, el isoproterenol se llegó a usar como usamos ahora la dobutamina, pero la dobutamina se está prefiriendo. El isoproterenol también se usó para el efecto beta 2, que es básicamente el broncodilatador, dilata los bronquios. Pero su problema como broncodilatador es el efecto beta 1, que en ocasiones provocaba mucha estimulación cardíaca y arritmias. Entonces, el, el surgimiento de nuevos fármacos, sobre todo más selectivos al beta 2, como broncodilatadores, ha hecho que ya no se usen. Esos fármacos a los que me refiero son estos: la terbutalina, el metaproterenol, el albuterol, la ritodrina. El albuterol es el que también le decimos salbutamol. La gente lo conoce más como salbutamol. Estos, si se fijan, son principalmente beta 2 con mucha mayor afinidad que por beta 1. Entonces tienen menos efecto beta 1 y muy poquito alfa. Y luego ya los dopaminérgicos, la dopamina, que es el dopaminérgico original,
Ese estimula igual a todos, los D1, D2, D3, D4, D5, pero como es el natural, pues les estimula a todos igual. Pero sí tiene efecto beta y muy poco efecto alfa. Entonces, la dopamina, ahora su principal función es en las neuronas encefálicas. Y el fenoldopam sería el dopaminérgico más selectivo a D1 que a D2. Pero sí hay que recordar esto. A dosis muy altas, estos van a ocurrir, no se va a respetar esta afinidad. ¿Por qué? Porque en dosis muy altas vamos a estar estimulando también a los receptores que tienen menor afinidad. Muy bien. Ahora, ¿cómo actúan los receptores? Habíamos visto en el sistema colinérgico que había dos mecanismos principales de acción. Los nicotínicos eran ionotrópicos y los muscarínicos eran metabotrópicos, o sea, usaban proteínas G. Bueno, con los adrenérgicos o simpático-miméticos, aquí no hay pierde. Todos son metabotrópicos y todos están acoplados a proteínas G. Entonces, por ese lado no hay pierde. Sin embargo, hay unos que estimulan a los que tienen una subunidad alfa S. Acuérdense que aquí la diferencia la da la subunidad alfa en cuanto a qué tipo de proteína G es. Hay otros que se asocian con receptores. Los alfa 2 están asociados a proteínas G que tienen subunidad alfa I. Y los alfa 1 están asociados a las proteínas G que tienen su unidad alfa Q. Entonces hay GS, GI y GQ. Y eso es lo que da la diferencia entre el tipo de receptor. Por eso los receptores beta y D son estimulantes. Los alfa 2 son inhibidores porque actúan sobre la proteína GI. Y los alfa también son estimulantes, pero de otro tipo. Los GS lo hacen aumentando los niveles de AMP cíclico, porque estimulan la adenilciclasa. Y los GQ lo que provocan es un aumento de diacilglicerol y de inositol 3-fosfato. ¿Por qué? Porque actúan sobre la proteína GQ que estimula a la fosfolipasa C. Entonces, por eso es de que los receptores provocan respuestas diferentes en los tejidos. Este es un esquema que más o menos, según yo, se me hace muy sencillo, no sé cómo se les haga a ustedes. Aunque tiene un error aquí, yo creo que el que hizo el esquema era disléxico, porque esta es una GQ, pero aquí le salió como GP, pero es GQ. Pero los beta 1 y los alfa 2 actúan sobre la adenilciclasa, pero los beta 1 estimulan la función de la adenilciclasa, aumentando los niveles de AMP cíclico, y los alfa 2 inhiben a la adenilciclasa por medio de la proteína GI y por lo tanto van a disminuir los niveles de AMP cíclico. Entonces la clave es el tipo de proteína G a la que se asocian los receptores.
Y el alfa 1 ese nada más es una opción, es GQ. Recuerden que aquí hay un error. Es actuar sobre la GQ y entonces, ¿qué es lo que hace? Que sobre los fosfoinositoles o fosfolípidos con inositol principalmente, los rompe produciendo diacilglicerol e inositol 3-fosfato. Ya cómo actúan esto, pues los vimos allá en farmacodinamia. Muy bien. Ahora, yo creo que todos ustedes se han dado cuenta cuando tienen gripa, sobre todo algunos de ustedes que todavía no saben que no es bueno, pero la idea es de que lo sepan, que aprendan. Pero cuando tienen gripa y están todos con constipación nasal y mucho moqueo, em, hay un medicamento que viene así como en un spray, ¿no? Es un frasquito chiquito. Algunos se les aprieta en forma vertical. Este, o sea, es una bombita que avienta un spray nasal. Se ponen la punta en la nariz y le aprietan a la bombita y sale un spray hacia su nariz. Y lo ponen en una nariz y en la otra nariz. El nombre de patente de origen de este tipo de medicamento de presentación es Afrin, pero ya hay genéricos de todo tipo, o sea, de todo tipo de laboratorios, y es fenilefrina en spray. Bueno, los que lo hayan usado probablemente se han dado cuenta que la primera vez que se lo ponen, hagan de cuenta que es así como que ocurre un milagro y las narices que estaban completamente tapadas en unos 2 a 5 minutos se destapan completamente y pueden respirar bien bonito. Pero cuando se lo ponen la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez, el efecto ya no es tan milagroso y además dura menos tiempo. Espero y se hayan fijado. Y si no, pues créanmelo, es cierto. ¿Esto a qué ocurre? A que los receptores se regulan. Porque es como si ustedes los estimularan demasiado para alguna cosa, para algún trabajo, pero ese trabajo es muy extenuante. Entonces, al principio empiezan a hacer ese trabajo con mucho entusiasmo, a lo mejor porque el estímulo es de pagarles, entonces entran con mucho entusiasmo pensando en el dinero que van a ganar. Y además es un trabajo nuevo, este, están aprendiendo, entonces empiezan con mucho entusiasmo, pero luego conforme va pasando el tiempo, se van fatigando y llega un punto en que disminuye su ritmo de trabajo. Puede ser que aumente su eficiencia conforme aprenden más, pero hay una fatiga. Bueno, para evitar esta fatiga, porque las células no se pueden dar el lujo de andarse fatigando a las primeras. Ellas lo que hacen es que disminuyen la intensidad del estímulo y para poderse proteger, porque hay estímulos muy, muy
demandantes a nivel celular, a nivel metabólico. Entonces, regulan su nivel de receptores porque son los que están provocando la estimulación al interior de la célula. Y lo que hacen es que disminuyen el número de receptores existentes. Lo pueden hacer por varios mecanismos. Por regulación transcripcional, o sea que los genes se transcriban con menos RNAs mensajeros. O sea, la enzima que hace el RNA mensajero disminuye su actividad. Otro es que las proteínas las engloba o las mete al interior de la célula, o sea, ya no, sobre todo en los receptores de membrana, los quita de la membrana y los pone hacia adentro, por ejemplo, con endocitosis, o sea, se endocitan los receptores para disminuir la cantidad de receptores. Otra es de que algunos de estos receptores se fosforilan para inhibirse. Entonces, a final de cuentas, estamos disminuyendo la sensibilidad de los receptores o el número de receptores. Eso es lo que se llama desensibilización. Y eso es lo que ocurre cuando se ponen ese spray. Al principio tienen una respuesta muy intensa, pero conforme lo siguen usando, cada vez la respuesta va siendo menos intensa y menos duradera. Eso es importante y esto va a ocurrir con muchos fármacos y es algo que el médico tiene que tener en cuenta, sobre todo para ajustar dosis. Al principio empieza a tener una respuesta y después de algunas semanas esa respuesta empieza a ser menor y si es importante mantener la intensidad de la respuesta, pues hay que hacer ajuste de dosis. Estas regulaciones pueden ser homólogas o heterólogas. Homólogas, que es nada más para los receptores, por ejemplo, los alfa 1 nada más. Y heteróloga es cuando la desensibilización abarca a otros receptores, por ejemplo, también a beta o antihistamínicos o digo receptores histaminérgicos o dopaminérgicos. Entonces, la desensibilización abarca otros receptores. Si es nada más la del receptor de origen, sería homóloga. Y la otra hay variaciones. Estos no son propiamente regulación, sino explica por qué hay una respuesta variable, por qué hay gente que con un fármaco antihipertensivo le puede bajar muy, muy rápido la presión arterial y hay otros que tienen que usar dosis más altas o mayor tiempo el tratamiento para que se regule su presión. Y eso se debe a los polimorfismos genéticos de los receptores. ¿Verdad? Fíjense bien, fenil, etanol, amina. Esa es la estructura base de las catecolaminas, de los adrenérgicos. Vamos a ver qué quiere decir. Aquí. Fenil es este grupo benceno con 1H, es el fenilo o fenol. Pero luego tiene un etanol aquí, 1H. Pero también es luego etanol, pero aquí ese es 1H, pero este es etanol. El alcohol que toman los de décimo es básicamente CH3CH2OH. Este es un etanol.
y un grupo amina. Por eso es feniletanol amina. Feniletanol amina. Este es fenil, ese no tiene etanol porque está deshidroxilada, o más bien todavía no está hidroxilada, pero excepto que no tiene etanol, pero también es una amina. Y el isoproterenol también es feniletanol amina, aunque tiene acá un grupo isopropano, pero la estructura base pues es la feniletonolamina. Y luego ya puede ir habiendo sustituciones que le van dando propiedades a estos fármacos. No nos vamos a meter en esos detalles moleculares, pero ya se tiene bien identificado que si le variamos químicamente a una parte de la molécula, qué tipo de respuesta tiene. Pero no, eso no lo metemos con nuestro campo de estudio. Pero se usa para diseñar distintos tipos de fármacos adrenérgicos. Por eso es que hay tantos adrenérgicos. Muy bien. Pues aquí le paramos, porque aquí siguen ya los efectos por aparatos y sistemas. Denle una repasadita para entenderlo. Bueno, pues